En esta clase vamos a introducir el producto escalar entre vectores, ¿sí? Entonces, producto escalar de vectores. Para entender un poco lo que es el producto escalar de vectores, primero tenemos que entender cuál es el ángulo entre dos vectores. Es decir que hasta ahora, por ejemplo, hemos visto siempre que cuando tenemos dos vectores con el mismo punto inicial, por ejemplo u y por ejemplo b, de esta forma, entre los dos vectores, esto ya sea en el espacio bidimensional o tridimensional, se forma un ángulo entre los vectores. En realidad, en principio, si ustedes observan, se forman dos ángulos. Un ángulo acá y otro ángulo acá. Pero en realidad, el ángulo que se va a considerar entre los vectores va a ser siempre el más chico. Es decir, en este caso, en este dibujo, mi ángulo entre los vectores sería este. Entonces, en este dibujo, si el ángulo acá es teta, teta es un ángulo que siempre acá va a ser menor que 180 grados, ¿sí? Y mayor o igual que 0. 180 grados, solo que es lo mismo pi, ¿sí? Bueno, entonces esto nos da la pauta de cómo definir el ángulo entre vectores, que va a ser clave para poder definir más enseguida lo que va a ser el producto escalar de vectores, ¿sí? Entonces, definición, sean u y b vectores, el ángulo θ entre u y b es el menor ángulo comprendido vamos a poner el menor ángulo comprendido de manera tal que el ángulo es mayor o igual que 0 y menor o igual que pi o 180 grados. Bueno, entonces según esta definición, el ángulo comprendido entre dos vectores es el que siempre cumple este rango, ¿sí? Entonces esta que acabamos de dibujar recién es una situación, pero por ejemplo la situación podría haber sido de que este es el vector u y este que está acá es el vector b, ¿sí? Acá de nuevo se forman dos ángulos, pero la definición de ángulo me dice que es el más chico, por lo tanto este va a ser el ángulo en este caso, ¿sí? Si por ejemplo la situación fuese de que tengo u acá, este es el punto inicial de u, y b es el vector que tiene la misma dirección, pero con sentido opuesto, entonces el ángulo acá, ¿cuál va a ser? Bueno, el ángulo va a ser exactamente 180 grados, ahí estoy en el límite, ¿sí? Este sería el ángulo para esta situación. Ahora, si por ejemplo mi vector u es este, y mi vector b aparece por acá, ¿cuál va a ser mi ángulo? Bueno, de los dos ángulos que se forman, este es el que está por debajo de pi radianes o 180 grados. Por lo tanto, este va a ser mi ángulo, ¿sí? Entonces, la definición de ángulo nos dice que va a ser el ángulo comprendido entre los dos vectores que cumple siempre con este rango. Y estas son algunas de las posibles situaciones que se pueden dar. Bueno, una vez que ya sabemos o tenemos claro de qué se trata el ángulo entre vectores, podemos dar la definición de producto escalar de vectores. En realidad vamos a dar dos. Por eso vamos a empezar con la definición 1. Definición 1. Sean u
y B vectores, ¿sí? El producto escalar U por B, que lo vamos a denotar así, entre U y B, se define como U por B va a ser la norma de U, que este es el concepto que vimos en el video anterior, concepto de norma, por norma de B, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores, ¿sí? Esto, bueno, esto siempre y cuando los vectores U y B no sean cero, ¿sí? O sea, esto es en el caso de que U es distinto del vector 0 y B es distinto del vector 0. En el caso de que U o B sean 0, el producto escalar se define como el número 0, ¿sí? Así que si U es el vector 0 o B es el vector 0, U por B se define como el número 0, ¿sí? Bueno, esta es una de la primera definición que vamos a ver de producto escalar entre vectores. No va a ser la única, ahora vamos a presentar la segunda definición, pero lo importante es que observen lo siguiente, de que si yo quiero calcular el producto escalar entre dos vectores, usando esta definición, necesito conocer el ángulo del vector. Sin el ángulo del vector no puedo calcular el producto. Es decir, si no conozco el ángulo, esto sí lo voy a conocer porque ya sabemos cómo definir norma, pero si no conozco el ángulo no puedo meter acá el valor del ángulo y no tiene sentido la fórmula, ¿sí? Entonces hay una segunda definición de producto escalar, que la vamos a poner acá como definición 2. Si U y B son vectores, el producto escalar entre U y B se define como, bueno, se va a definir como U por B va a ser U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2. Esto en el caso de que U y B vivan en el espacio bidimensional. Es decir, si U tiene componentes U sub 1, U sub 2 y B es el vector que tiene componentes B sub 1 y B sub 2, ¿sí? Y se va a definir como U por B igual U sub 1, B sub 1 más U sub 2, B sub 2 más U sub 3, B sub 3, si viven en el espacio tridimensional, es decir, si U tiene componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3, y B tiene componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3. ¿Sí? Es decir, estas son las dos definiciones de producto que vamos a conocer. La definición que involucra el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Es esta. Y la definición que no involucra ángulo. Es decir, esta definición dice que para calcular el producto escalar tengo que multiplicar componente a componente y sumar, ¿sí? Componente a componente y sumar, ¿sí? Entonces, la diferencia entre esta definición y la anterior es que acá no necesito calcular el ángulo de un vector. Desde un punto de vista práctico, es más cómodo usar esta definición porque directamente tengo que multiplicar componente a componente, sumar y tengo el resultado.
En la otra necesito conocer el ángulo. Como vamos a ver más enseguida, la otra definición va a ser útil en realidad para encontrar ángulo entre vectores y va a ser útil también desde un punto de vista demostrativo, ¿sí? Una observación muy importante para ver entre, ya sea para esta definición o para la anterior, es que el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores, devuelve un número, no un vector. Nosotros anteriormente habíamos visto producto de número o de escalar por vector. Eso devolvía un vector como resultado, cuando multiplicaba un número por un vector. Pero ahora cuando hago la multiplicación escalar entre dos vectores, esto siempre da un número. Fíjense, acá estoy sumando números y en la definición anterior estoy multiplicando números, porque estoy multiplicando la norma de dos vectores por el coseno de un ángulo, que es un número. Así que, ya sea en esta definición o en esta definición, el producto escalar devuelve un número. Entonces, observación, el producto escalar U por B da como resultado un número. Esto es muy importante a tener en cuenta porque más adelante vamos a definir en otra clase otro producto que vamos a adelantarlo un poco, va a ser el producto vectorial, y ese producto vectorial o cruz, que se llama entre dos vectores, no da como resultado un número, sino da como resultado un vector. Digamos, esa va a ser la diferencia. Acá el resultado es un número, pero después vamos a definir otro producto, que va a ser el producto cruz, donde el resultado es un vector, ¿sí? Bueno, hecha esta observación, veamos algún ejemplo para ver cómo funciona esto. Supongamos que yo tengo el vector u de coordenadas 1, 0 y el vector b de coordenadas 1, 1. ¿Sí? Y yo quiero hacer el producto escalar de estos dos vectores. Bueno, usando la primera definición, porque podría usar cualquiera de las dos definiciones, usando definición 1, ¿qué voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar, si recuerdan cómo es la definición 1, voy a necesitar conocer la norma de los dos vectores y voy a necesitar conocer el ángulo. Porque si no tengo ni el ángulo ni las normas, no puedo calcular el producto usando esta definición. Entonces, usando definición 1, voy a necesitar calcular la norma de u, que como vimos en el video de cómo calcular norma, esto es tomar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector u. Por lo tanto, esto es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Si hacen el cálculo, esto da 1. ¿Sí? Ahora también voy a necesitar, para usar la definición 1, calcular la norma de b. Bueno, la norma de b otra vez va a ser la suma de los cuadrados de las componentes del vector b, que en este caso me va a dar raíz de 2. ¿Sí? Entonces tengo calculado norma de u, norma de b, ahora me hace falta el ángulo que forman estos dos vectores. Para calcularlo, acá, como es una situación fácil, vamos a hacer un dibujo, porque para eso está pensado este ejemplo. Tenemos acá 1, acá 1. Entonces acá, si marco las coordenadas para el vector u, acá va a estar la coordenada 1, 0. 1 para las x, 0 para las y. Acá tengo un vector. Este va a ser el vector u. Ahora, cuando quiera marcar el vector b, tengo que marcar 1 para las x y 1 para las y. Por lo tanto, este va a ser mi vector b. El vector cuyo punto final tiene coordenadas 1, 1. Entonces acá se generó el ángulo. Digamos, por definición, el ángulo es el que está entre 0 y pi. Hasta acá tengo pi sobre 2, o 90 grados. Hasta acá tengo pi.
Por lo tanto, el ángulo va a ser este que está acá. El ángulo va a ser, fíjense que como acá tengo el punto de coordenadas 1, 1, estoy dividiendo exactamente a la mitad el primer cuadrante. Como el primer cuadrante mide pi sobre 2 radianes, esto va a valer exactamente la mitad, porque estoy en la mitad del primer cuadrante. O sea que esto va a valer pi sobre 4. ¿Sí? Entonces ahora que ya tengo el ángulo y tengo las normas, puedo calcular usando la primera definición el producto escalar entre U y B. Entonces así, U por producto escalar B va a ser la norma de U, que es 1, la norma de B, que es raíz de 2, y el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que como acabamos de ver es pi sobre 4. ¿Bien? Ahora hay que hacer el cálculo acá. Esto es 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y coseno de pi sobre 4, si ustedes hacen el cálculo, eso da raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, el producto escalar entre el vector u y el vector b me va a devolver raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y abajo me quedó 2. 2 sobre 2, 1. Así el producto u por b me va a devolver 1. Es decir, pude calcular el producto escalar entre u y b usando la primera definición, previamente encontrando las normas de cada uno de los dos vectores y el ángulo, para poder usar adecuadamente la fórmula. Ahora, también podría haber hecho el cálculo usando la definición 2. Si uso la definición 2, estoy en la situación bidimensional, es decir, en esta situación. Por lo tanto, para encontrar el producto entre U y B, debería multiplicar componente a componente y sumar. Eso es lo que me dice la fórmula de la definición 2. Por lo tanto, usando definición 2, esto me queda primera componente de U por primera componente de B. 1 por 1. Más segunda componente de U por segunda componente de B. 0 por 1. Fíjense que acá es mucho más directo el cálculo. No tengo que encontrar ni norma ni ángulo para hacer el cálculo del producto escalar. Por lo tanto, acá tengo que hacer la cuenta. 1 por 1 es 1. Acá tengo 0 por 1, 0. 1 más 0, 1. Fíjense que así U por B me devuelve 1. Coincide con el cálculo que hice usando la definición 1. Es decir, esto siempre tiene que ocurrir. Si uso una definición o la otra, el resultado tiene que dar el mismo. Obtuve el mismo resultado, pero por caminos distintos, ¿sí? La diferencia, como dije recién, es que yo acá necesito el ángulo y las normas y acá no. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se pueden complementar la definición 1 y la definición 2 para ser usada, digamos? ¿Cuál es la gracia de estas definiciones? La gracia es que usando las dos definiciones, uno podría encontrar el ángulo de un vector. En muchas situaciones puede ser interesante o les pueden pedir, dados dos vectores, encontrar el ángulo entre los dos vectores. Entonces veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de cómo mezclar las dos definiciones para poder encontrar el ángulo. Entonces supongamos ahora que U es el vector que tiene coordenadas raíz de 3 sobre 2 y un medio. Y supongamos que B es el vector que tiene coordenadas 1 y raíz de 3. ¿Sí? Bueno, representemos estos vectores. Supongamos que acá está 1, acá está 2, por acá está 1, por acá está 2,
Bien. Bueno, esto es casi 1. O sea que estoy por acá. Después tengo un medio. Por acá tendré el vector u. Y después tengo el vector b, que va a tener coordenadas 1, y raíz de 3, que es casi 2, es 1,73 y pico. Por lo tanto, acá aparece el vector b. Este es el vector u. ¿Sí? Bueno, entonces acá se determina un ángulo, ¿sí?, entre el vector u y el vector b. Y yo estoy interesado en saber quién es este ángulo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría emplear las dos definiciones que vi anteriormente para poder encontrar el ángulo que forma el vector u y el vector b? Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar las dos definiciones, porque ya sea con una definición o con la otra, el resultado es el mismo. Es decir, por un lado, sabemos que u por b, usando definición 1, vamos a poner acá, definición 2, déjenme poner primero definición 2, es hacer el producto componente a componente y sumar. Por lo tanto, esto va a dar raíz de 3 sobre 2 por 1 más 1/2 por raíz de 3. Si ustedes hacen las cuentas acá, denominador común 2, raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3, se cancela abajo. Esto me devuelve raíz de 3. Es decir, usando la segunda definición, el producto escalar me devuelve raíz de 3. Ahora, la idea sería aplicar la primera definición. Si bien es cierto, la primera definición tiene una fórmula distinta a esta, me da el mismo resultado. Como observamos recién, el resultado siempre tiene que ser el mismo por una fórmula o por la otra. Así que, por definición 1, el producto escalar entre u y b, usando, vamos a poner acá, definición 1, ¿qué va a ser? Va a ser la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Eso me dice la definición 1. Ahora, esta definición y esta definición producen el mismo resultado, ¿sí? Así que esta fórmula debería ser igual a esta, porque dan el mismo resultado. Ahora, antes de seguir, vamos a calcular las normas, ¿sí? Porque de esta ecuación, por lo menos de este lado de la ecuación, lo único que no conozco es el ángulo. Pero las normas sí las puedo calcular con la fórmula de norma que ustedes conocen. Por lo tanto, acá la norma de u, ¿qué me va a dar? La norma de u es la suma de los cuadrados de las componentes en raíz cuadrada. Por lo tanto, es raíz de 3 sobre 2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado en raíz cuadrada. Esto es la norma de u. Después, esto va por la norma de b, entonces tengo que aplicar la fórmula de norma para el vector b. Esto es 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado en raíz cuadrada. Esto que está acá es la norma de b. Y acá quedó el coseno del ángulo, ¿sí? Si sigo calculando, esto me va a dar, fíjense acá, la raíz se cancela con el cuadrado, entonces me queda 3/4 más 1/4. Todo esto en raíz cuadrada. Y fíjense que acá me va a quedar raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1, porque 1 al cuadrado es 1, me da 4. Este resultado me da 2. ¿Sí? Y acá queda el coseno del ángulo igual. Ahora, si hago el cálculo acá, fíjense, denominador común 4. Si sumo arriba, me queda raíz cuadrada de 4 sobre 4, que es 1. Así que esto que está acá me da 1 por 2, 2. Esto me devuelve 2 por el coseno del ángulo. ¿Sí? Ahora, como definición 1 y definición 2 dan
el mismo resultado, se va a cumplir de que el resultado obtenido por la definición 2 y por la definición 1 coinciden, pero por la definición 2 me devuelve raíz de 3 el producto, y por la definición 1 me devuelve 2 raíz de 2. Entonces debe coincidir 2 coseno de teta por raíz de 3. Entonces 2 coseno de teta debe devolver raíz de 3. Debe coincidir con raíz de 3. ¿Sí? Esto es porque las dos definiciones tienen que dar el mismo resultado. Por lo tanto, el coseno del ángulo va a ser raíz de 3 sobre 2. Y para calcular el ángulo, acá voy a tener que aplicar el coseno inverso, es decir, el arcoseno. Entonces, el arcoseno de raíz de 3 sobre 2 va a ser lo que va a valer el ángulo. Ahora, el único ángulo que cumple por definición de ángulo tiene que estar entre 0 y pi. Tiene que estar entre 0 y pi y tiene que dar esto. Es decir, que de acá saco que el ángulo va a valer pi sobre 6 radianes, o lo que es lo mismo, 30 grados. Es decir que, se dan cuenta, usando las dos definiciones de producto escalar, combinándolas obtengo el ángulo entre dos vectores. Esa es la utilidad de mezclar las dos definiciones, de poder sacar el ángulo entre dos vectores. Acá el ángulo que van a formar los dos vectores van a ser 30 grados. O pi sobre 6 radianes. ¿Sí? Bien. Otra de las cuestiones que nos van a interesar del producto escalar son las propiedades. ¿Sí? El producto escalar tiene propiedades. Bueno, para ver las propiedades vamos a suponer que u y b son vectores. Arbitrarios por ahora. Fíjense que usando, y acá es donde se va a ver la utilidad de la primera definición de producto escalar. Como les dije, si bien es cierto, la segunda definición es útil desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de sacar propiedades del producto escalar y desde un punto de vista demostrativo, la definición 1 es mucho más útil. Y vamos a ver ahora justamente eso. Fíjense que ¿qué pasa si yo quiero hacer el producto escalar de un vector por sí mismo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer el producto escalar de b por b? Usando la primera definición. Por la primera definición, esto va a ser norma de b por norma de b, porque es el mismo vector, por el coseno del ángulo que forma b y b. Pero como b y b son el mismo vector, el ángulo va a valer 0. Porque b y b, acá tengo que poner el ángulo entre estos dos vectores, pero como es el mismo, no hay ángulo, es 0. Entonces, acá va coseno de 0. Pero si yo acá hago, fíjense que si hago el cálculo, ¿esto qué me va a dar? Norma de b por norma de b es la norma al cuadrado del vector. Y acá tengo que poner coseno de 0, pero coseno de 0 es 1. Así que acá va por 1, que es lo mismo que no ponerlo. Así que fíjense que acá, esta fórmula, usando la primera definición de producto escalar, me relaciona el producto escalar de un vector por sí mismo con su norma. Es decir, el producto escalar de un vector por sí mismo es igual a calcular el cuadrado de la norma del vector. Esto es muy importante. O lo que es lo mismo, digamos, si paso el 2 para acá, la norma de un vector b va a ser calcular el producto escalar del vector por sí mismo y luego tomar la raíz cuadrada. ¿Sí? Es decir,
tanto esta fórmula como esta son útiles. Entonces esta es una propiedad que tiene el producto escalar que sale de usar la primera definición. Bueno, otra cuestión interesante que puede extraerse desde la primera definición de producto escalar es el signo, ¿sí? El signo del producto U por B, ¿sí? Para analizar qué pasa con el signo, vamos a escribir de nuevo la definición de producto escalar que involucra el ángulo, es decir, la primera definición. Nosotros sabemos que por definición 1, el producto escalar de U por B es la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿sí? Ahora, la norma de un vector es siempre un número positivo, por la misma definición que tiene. La norma de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector, por lo tanto siempre da positivo. Es decir, esto que está acá es un producto de números positivos, ¿sí? Esto siempre es mayor o igual que 0. Pero esto que está acá puede variar el signo, ¿sí? Entonces estoy multiplicando algo que siempre es no negativo, como es el producto de las dos normas, porque cada una de las dos es no negativa por definición, por algo que no sé el signo en principio. Ese signo va a depender de dónde se mueve el ángulo, ¿sí? Un coseno puede ser negativo o puede ser positivo. Por lo tanto, lo que dice esto es que si esto es positivo y esto puede ser negativo o positivo, el signo del producto va a depender del coseno del ángulo. Es decir, lo que dice esto es que el signo del producto escalar U por B depende fuertemente del signo del coseno del ángulo. Depende del signo del coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ahora que ya nos dimos cuenta de que el signo del producto depende del coseno, vamos a hacer una gráfica, recordar la gráfica del coseno, para ver cuáles son los signos que toma el coseno cuando el ángulo se mueve entre 0 y pi. Porque recuerden que acá el ángulo tiene el rango 0 pi. Eso es lo que nos decía la definición de rango, de ángulo, ¿sí? Que el rango es este. Entonces, si ustedes miran la gráfica de la función coseno, si acá tengo 1 y por acá tengo menos 1, si por acá tengo pi sobre 2 y por acá tengo pi, la gráfica en este rango era de la función coseno era de la siguiente forma. Baja de 1 a 0, entre 0 y pi sobre 2, y luego vale menos 1 en pi. Esta es la gráfica de la función coseno del ángulo. Entonces fíjense, cuando el ángulo se mueve entre 0 y pi sobre 2 es positivo. De hecho, eso es lo que está pasando acá. Cuando el ángulo es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que pi sobre 2, que es un ángulo recto 90 grados, se tiene de que el coseno del ángulo es estrictamente positivo. Cuando el ángulo vale exactamente pi sobre 2, o sea, un ángulo recto, el valor del coseno es 0. Ahí choca con el eje X y vale 0. Es decir, que acá el coseno del ángulo es 0. Ahora, ¿qué pasa cuando se mueve entre pi sobre 2 y pi? Entre pi sobre 2 y pi baja por debajo del eje X y es negativo. Es decir, que cuando el ángulo es estrictamente mayor que pi sobre 2 y menor o igual que pi, el coseno del ángulo se vuelve negativo. Entonces, estas tres cosas que me dan el signo del coseno cuando
el ángulo se mueve en determinada región del intervalo 0pi, me dan el signo del coseno, pero a su vez, por lo que acabamos de decir recién, me da el signo del producto. Porque el signo del producto observamos que depende del signo del coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, si el signo del producto depende del signo del coseno y el coseno tiene estos signos, el signo del producto va a depender de este rango de ángulo. Por lo tanto, lo que me dice esto es que el producto U por B va a ser positivo si el ángulo es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que pi sobre 2. También me dice que el producto entre U por B va a ser 0 si el ángulo es exactamente pi sobre 2. Y esto también me va a decir que el producto escalar entre U y B va a ser negativo si el ángulo está estrictamente mayor que pi sobre 2 y menor o igual que pi. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, usando la segunda definición de producto escalar, puedo sacar, analizando el rango del ángulo, el signo del producto, ¿sí? Ahora, si ustedes miran acá el signo que me da el producto de acuerdo a dónde se mueve el ángulo, acá me está diciendo qué tipo de ángulo es. Porque si un ángulo es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que pi sobre 2, que es un ángulo recto, son 90 grados, entonces esto dice que el ángulo es agudo. Entonces lo que me dice esta primera situación es que el producto va a ser positivo cuando el ángulo entre los dos sea un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor a 90 grados. Cuando el ángulo sea recto, el producto es 0. Y cuando el ángulo supere los 90 grados, va a ser negativo el producto. ¿Está bien? Entonces, todo esto lo podemos enunciar en un teorema, ¿sí? Lo podemos enunciar en el siguiente teorema. Teorema que va a tener las propiedades del producto escalar. Si U y B son vectores, entonces, primera propiedad, que la vamos a poner como A, la propiedad A, el producto de B por sí mismo me devuelve la norma al cuadrado de B. O lo que es lo mismo, la norma de B va a ser la raíz cuadrada, como vimos recién, del producto escalar entre B y B. ¿Sí? Bueno, y la otra propiedad, que en realidad demostramos recién, porque lo que acabamos de ver recién es la demostración de esto que estamos formalizando acá, es que si acá en la segunda propiedad, que es lo que hemos visto acá, hemos supuesto de que los vectores U y B no son 0, porque si no, si el vector es 0 no hay ángulo, ¿sí? Entonces, si U y B no son el vector 0, entonces, bueno, vamos a suponer que θ es el ángulo entre U y B, entonces se cumple exactamente lo que acabamos de analizar recién. Primera cuestión, el producto U por B va a ser positivo si el ángulo es mayor o igual que 0 y menor estricto que pi sobre 2. La segunda cuestión que vimos es que el producto va a ser 0 si el ángulo es un ángulo recto, es decir, pi sobre 2 radianes. Y la tercera propiedad que vimos es que el producto escalar entre U y B va a ser negativo
si el ángulo excede los 90 grados. ¿Sí? Esas son las tres situaciones que se pueden dar. Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para ver cómo hacer uso de una de estas propiedades. Lo vamos a hacer con la propiedad B. Supongamos que U es el vector que tiene coordenadas -1, 0, y que B es el vector que tiene coordenadas 1, 0. Y la pregunta es, ¿cuál es el signo? Digamos, ¿qué signo tiene U por B? ¿Se podrá saber cuál es el signo de U por B sin hacer ninguna cuenta? Bueno, yo diría que sí, usando la propiedad B, ¿sí? Porque si ustedes representan estos vectores en el plano, porque son vectores en el plano, ¿cómo va a ser? El vector U tiene componente -1, por acá está -1, 0. Así que este es el vector U. Luego el vector B tiene componentes, déjenme poner 1, 1, ¿sí? 1, 1 acá, 1, 1. Entonces el vector B va a tener componentes 1, 1. Entonces este va a ser mi vector B. Acá está el punto de componentes 1, 1. Y este es mi vector B. Entonces el ángulo que se forma entre U y B es este ángulo que está acá. Fíjense que hasta acá, digamos, este pedazo que está acá, ya tiene 90 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo total va a tener más de 90 grados, porque solamente este cuadrante ya mide un recto, que son pi sobre 2 radianes. Por lo tanto, el ángulo, no sé cuánto vale, pero yo sé que se excede de pi sobre 2 radianes. Y si yo miro las propiedades, estaría en esta situación. ¿Sí? Entonces, por la propiedad 3, por B 3i, se va a cumplir de que el producto escalar va a ser negativo. Es decir, sin hacer ninguna cuenta, solamente con una observación geométrica, puedo, usando la propiedad B, calcular el signo. Yo ya sé que va a ser negativo, sin hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Ahora, si yo, para comprobarlo, podría usar, por ejemplo, la definición 2, que es la más práctica para calcular producto, y por definición 2 voy a tener que el producto escalar de U por B, esto es por definición 2, va a ser el producto componente a componente y sumar. Esto es -1 por 1 más 0 por 1. ¿Y esto cuánto me va a dar? Acá tengo 0 más -1, que es negativo, como acabamos de comprobar. Es decir, yo esto lo hago para comprobar de que en realidad el signo es negativo, usando la definición más fácil que es la 2, pero usando las propiedades, si a mí me preguntan cuál es el signo que tiene el producto escalar, yo lo podría hacer sin utilizar la definición, simplemente viendo u observando de que el ángulo está en determinado rango. Acá observamos que está superando el ángulo recto. Entonces, como supera el ángulo recto, ya sabemos que el producto es negativo. ¿Sí? Bueno, otra cuestión importante, digamos, ahora ya vamos a estar muy interesados en cuando el ángulo es un ángulo recto. Cuando el ángulo es un ángulo recto, sabemos que el producto escalar da 0. Bueno, cuando el producto escalar da 0 entre dos vectores, eso tiene un nombre particular. Eso se llama vectores ortogonales. Cuando el producto escalar entre dos vectores da 0, se dice que los vectores son ortogonales.
Y en ese caso el ángulo vale pi sobre 2 radianes. Entonces vamos a formalizar la definición, muy importante, que más enseguida vamos a ver por qué, en realidad en el video que sigue, de vectores ortogonales. Entonces definición, sean u y v vectores. Estos pueden ser vectores en el espacio o en el plano, da igual. Vectores. Si el producto escalar entre u por v es 0, se dice que u y v son ortogonales. Como observamos recién, pero lo vamos a poner acá también, si u y v son ortogonales, el ángulo es pi sobre 2. O sea, dos vectores, la situación de dos vectores geométrica, de dos vectores ortogonales, es que son vectores que forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esa es la situación geométrica de dos vectores ortogonales. Bueno, para terminar, lo que vamos a ver es aritmética del producto escalar. Que van a ser muy útiles cuando les toque hacer operaciones y que involucren el producto escalar. Esto lo vamos a dejar como un teorema. Si u y v son vectores, y k es un escalar, entonces primera regla aritmética del producto escalar es que el producto es conmutativo. Digamos, acá pasa lo mismo que con los números. El producto escalar de u por v es lo mismo que hacer el producto escalar de v por u. ¿Sí? La segunda propiedad tiene que ver con la distributividad. ¿Sí? Con la distributividad respecto del producto de la suma. ¿Sí? Hacer u por v más w es lo mismo que hacer u por producto escalar v más u producto escalar w. Esto es para cualquier vector w. ¿Sí? Otra de las propiedades es la asociatividad. Es decir, recuerden que k es un escalar. K hace el producto de k por u por v. Fíjense que acá lo que está dentro del paréntesis es el producto escalar. Este es el producto de un número por un número. ¿Sí? Acá lo que está dentro del paréntesis es producto de vector por vector. Y esto me da un número. Ya acá tengo el producto de número por número. Bueno, esto es lo mismo que asociar el producto del número por el vector u y todo este vector multiplicarlo por el vector b. ¿Sí? Y esto a su vez es lo mismo que multiplicar, hacer el producto escalar del vector u por k por b. ¿Sí? Y la última propiedad es que hacer el producto escalar de un vector por sí mismo siempre es positivo si el vector no es el vector nulo. Y el producto de un vector por sí mismo es 0 si el vector es el vector nulo. ¿Sí? Si hago el producto escalar de un vector por sí mismo es positivo, siempre que el vector sea
distinto de 0. Y el producto de un vector por sí mismo es 0 si el vector es el vector nulo. ¿Sí? Como, fíjense, cada una de estas propiedades tiene una demostración. No la vamos a hacer, pero básicamente las demostraciones son fáciles y salen cada una de las demostraciones usando la primera propiedad. ¿Sí? Lo que sí me interesa es observar lo siguiente. De la propiedad de, digamos, si B es cualquier vector por, déjenme ponerle 2 a este teorema, el teorema 2, y déjenme ponerle 1 al primer teorema que vimos, ¿sí? Este es el teorema 1 y este es el teorema 2. Entonces, por teorema 2 D y teorema 1A, es decir, esta propiedad. Si voy a juntar esta propiedad de que el producto multiplicar un vector por sí mismo es el cuadrado de la norma y que multiplicar un vector por sí mismo es positivo si el vector es no nulo, yo puedo concluir dos cosas, ¿sí? Que la norma de un vector, que es multiplicar el vector por sí mismo y tomar la raíz cuadrada, es positiva si el vector es distinto del vector 0. Es decir, si yo calculo la norma de un vector no nulo, es positiva. Las normas siempre son estrictamente positivas si el vector no es 0. Y la norma va a ser 0 si el vector es 0. Porque, de nuevo, la norma es el producto del vector por sí mismo. Pero si el vector es 0, el producto por sí mismo es 0. Por lo tanto, en ese caso, la norma es 0. Es decir, que resumiendo, la norma de un vector es estrictamente positiva si no es el vector 0. Y si es el vector 0, la norma es 0.